Yo creo que hoy queda tal cual demostrado que con el plantel corto que tiene hoy Boca, con las rotaciones que evidentemente le faltan, le va a costar mucho ser competitivo en esta seguidilla que se le viene. Planteamos hace un par de semanas que Boca se enfrentaba a prácticamente todos los exámenes finales. Iba a tener Copa Libertadores, iba a tener Clásico contra Independiente, iba a jugar contra River la semana que viene en el Estadio Monumental, y para eso Boca necesitaba llegar bien en todas las maneras posibles, futbolísticamente hablando, en todas las líneas, hablando de lesionados y hablando de actualidades, pero también, lógicamente, en lo psicológico, en lo emocional. Bueno, ahí Boca no perdió. Yo creo que para Úbeda hoy era muy importante no perder, pero de todas maneras hoy queda demostrado en una noche de rotaciones con prácticamente un equipo 100% alternativo que Boca tiene un plantel corto y que para ser competitivo en campeonato, en Copa Libertadores, en Copa Argentina, Boca inevitablemente va a necesitar o incorporar en el próximo mercado de pases, pero más que nada recuperar a los futbolistas que tiene. Boca acaba de empatar 1-1 en la Bombonera con un equipo absolutamente alternativo contra uno bajísimo, Independiente. Lo concreto es que Independiente, con prácticamente nada, con un solo tiro al arco en todo el primer tiempo, le alcanzó para llevarse un punto en la Bombonera. Y uno habla o viene viene analizando los últimos clásicos de Boca, que ya jugó en la Bombonera contra Independiente y empató, que empató contra Racing y también empató contra San Lorenzo. Yo creo que estos partidos son los que Úbeda necesita, este envión psicológico, envión anímico, poder ganar este tipo de clásicos para terminar de acomodar el barco. En las últimas semanas lo ha hecho. Boca ha jugado mejor contra la Universidad Católica en Chile, Boca ha jugado mejor contra Talleres, Boca ha ganado contra Instituto de la cancha de Boca, pero claramente la estadística que a Boca lo viene persiguiendo los últimos años y Boca lo viene persiguiendo al fin y al cabo de los últimos partidos. Ganó uno de los últimos 12 clásicos y los clásicos los tenés que empezar a ganar. Si Boca quiere ser campeón y competitivo, llegar bien, llegar acomodado a la Copa Libertadores, Boca va a necesitar empezar a ganar los partidos que son finales, que son clásicos. Y era hoy, era en Chile, es contra River y obviamente es contra Barcelona y contra Cruzeiro, que es lo que se le viene en la cancha de Boca y también en Brasil. Para hablar un poco del fútbol, porque obviamente hay que analizar la cuestión emocional, la cuestión de actualidad, las rotaciones, que al fin y al cabo es un partido difícil de analizar, porque Boca rotó prácticamente todo lo que tenía. Hoy atajó Marchesín, que suele ser el titular, a pesar de que haya estado por ahí por la lesión del arquero. Hoy jugó Barinaga, que sigo creyendo en la consideración del entrenador. Cuando se ponga al 100% puede volver a ganarse esa titularidad. Pero después Boca jugó con un equipo totalmente alternativo en el que por momentos se nota la diferencia de niveles y de actualidades que hay entre los que suelen jugar como titulares, Paredes, Ascasíbar, Delgado, Aranda, Vareiro y el propio Merentiel, y los que juegan hoy en día, porque al fin y al cabo se ve un primer tiempo en el que Ángel Romero, en el que Milton Jiménez realmente están lejos de lo que Boca necesita para poder ganarle a un equipo como Independiente. Yo creo que de la mitad de cancha para adelante el primer tiempo no fue del todo negativo de Boca. De hecho, creo, y repito, contra un flojo Independiente, Boca termina jugando, o por lo menos cierra el primer tiempo mejor que su rival, con ese penal que honestamente no tengo la oportunidad de ver y de rever en la cancha, en el lugar donde vamos nosotros, y no puedo definirle si me parece o no me parece acertada la decisión de Merlos. De todas maneras, uno cree que el primer tiempo Boca lo termina jugando mejor, con el empuje de la gente, con el penal y el empate y demás. Ahora Boca sigue siendo un equipo que obviamente hay que tomar con pinzas el hecho de que hoy haya rotado tanto, que le sigue costando la profundidad, que le sigue costando la vinculación, que le sigue costando llegar con peso y llegar con situaciones. Repito, a mí Jiménez me parece un delantero que todavía desde lo físico evidentemente no está al 100%, y desde lo futbolístico, lo último que le vimos en Boca, contando el arranque del 2026 y al cierre del 2025, es un delantero que hoy está cada vez más lejos de Vareiro y de Merentiel. Ahora, va a ser difícil para Boca ser competitivo como se lo imagina y como lo desea con esta clase de sustitutos, porque Jiménez entró el otro día en Chile y se vio una versión bastante parecida a la que vimos hoy del 9 de Boca. De todas maneras, Boca es un equipo que, por lo menos en gran parte del primer tiempo, se paró más en campo rival que en campo propio, y creo que le pesó demasiado el hecho de que, aún sin un mal partido, porque es cierto que no fue un extraordinario partido de Braida, pero tampoco fue uno de los puntos más bajos que tuvo Boca, a Boca le faltó la profundidad, no solamente en el primer tiempo, sino también en el complemento cuando entraron jugadores que uno imagina pueden llegar a ser titulares. Boca fue un equipo con poca sorpresa y con poca profundidad. Braida en el carril izquierdo no tuvo la posibilidad de desbordar para su pierna zurda, porque sabemos es un 3 que juega pierna cambiada, pero tampoco tuvo la capacidad de conectarse con Velasco en ese sector, que en el primer tiempo, hasta el ingreso de Vareiro y de Merentiel para volver a armar ese 4-3-1-2, jugó prácticamente como un extremo por la izquierda. Vareiro no pudo
Velasco no pudo prácticamente nunca en el primer tiempo juntarse con Braida para hacer el 2 contra 1. Cada vez que Braida se acercaba al ataque y buscaba proponer ese tándem con el propio Velasco, Velasco no se lo proponía y por el contrario hacía que Braida termine jugando constantemente mano a mano el primer tiempo por ese carril izquierdo, sabiendo que aparte el lateral por la izquierda de Boca juega con su pierna derecha y prácticamente nunca con su pierna zurda. Muchas veces le quedó la situación o le faltó el desborde a Braida y termina buscando un centro al primer palo o un centro frontal que terminó siendo realmente fácil para Valdés y para lo Mónaco. Un primer tiempo, repito, en el que no termina de convencer Velasco, que sigue siendo ese futbolista al que yo creo toda la hinchada de Boca observa, analiza, espera también y sigue sin encontrar los resultados que espera, pero de alguna manera con los cambios en el segundo tiempo, cuando Boca termina el primer tiempo bien e ingresan Vareiro y Merentiel, uno imaginaba que con esos dos cambios Boca podía llegar a encontrar la profundidad o por lo menos el peligro que le había faltado en la primera parte. Fue interesante el movimiento que hizo Úbeda con Velasco volviendo a armar un diagrama táctico parecido al que le empezábamos a ver a Boca en los últimos partidos y que de alguna manera empezaban a mejorar a Boca. Yo creo que Velasco tiene que ser más suplente de Aranda que más suplente de Ceballos. Yo creo que Velasco tiene que jugar más en el carril central, donde hoy controló la pelota, donde hoy apareció por detrás de Marcón y donde hoy con algún pase-gol, con alguna asistencia, pudo llegar a, por lo menos, encontrar a Merentiel, que en un momento lo puso mano a mano, y no tanto de extremo por la izquierda, donde a Velasco todavía le falta esa confianza y esa quizás continuidad también para agarrar la pelota y con una gambeta corta generar alguna chance de peligro. Yo creo que los cambios de Boca, a pesar de que hayan sido prácticamente todos jugadores titulares lo que ingresaron, porque entró Vareiro, porque entró Merentiel, porque también entró Ceballos, que yo creo que Úbeda es a un jugador que va a respetar y que va a intentar ponerlo en el 11 ni bien lo tenga al 100%. También entró Ascasíbar, también entró Delgado. Yo creo que ninguno entró bien, porque ni Ascasíbar ni Delgado, que son de los que por lo generalmente siempre juegan bien, o siempre tienen un piso verdaderamente alto, más Delgado que Ascasíbar, yo creo que a Vareiro no se le vio del todo conectado con el partido. Mismo caso con Merentiel, que tuvo esa situación en la que pudo haber convertido y de todas maneras futbolísticamente no le cambió la cara a Boca, pero más que nada el ingreso del Changuito Ceballos, que repito, yo creo que es a uno de los que Úbeda más espera, que yo creo que es uno de los que Boca en general, por las características, por el perfil, porque es un futbolista que puede proponerle uno contra uno y porque al fin y al cabo es un futbolista desequilibrante, que es lo que Boca extraña y lo que Boca necesita. Hoy no tuvo un buen ingreso y hoy creo que por el afán de mostrarse, por el afán de tener esa jugada que lo destaque y que lo vuelva a poner en la consideración del entrenador, termina decidiendo en más de una oportunidad mal. Yo creo que dentro de todo para Úbeda, para Boca en general, la prioridad era no perder en la cancha de Boca, no perder en un clásico, no perder pensando en que va a jugar acá el martes contra Barcelona en la cancha de Boca por un partido clave de la Copa Libertadores. Es cierto que haber ganado en condición de visitante en Chile le da a Boca un poco más de margen. De todas maneras, la Copa Libertadores, torneo exigente por naturaleza, va a necesitar que Boca gane también en condición de local. Entonces la prioridad claramente hoy, aún habiendo rotado y aún sabiendo que jugaba un clásico, era claramente no perder. Y yo creo que si a hoy, en la conferencia de prensa que debe estar transcurriendo ahora, a Úbeda le preguntan si está conforme con el resultado, va a contestar que obviamente la prioridad de Boca es ganar, pero que más que nada era importante no perder. Y Boca en ese aspecto, en ese caso, en donde sabe todavía Úbeda que un golpe contra cualquier piedra puede llegar a hundirle el barco, lo importante era no perder y Boca al fin y al cabo no perdió. Ahora, vuelvo a lo que arranqué en el análisis, vuelvo a lo primero que dije en el video, a Boca le falta plantel, porque Boca va a verse obligado en más de una oportunidad a rotar nombres y a poner algunos jugadores que uno puede considerar como suplentes, y esos suplentes de los titulares hoy están a kilómetros de distancia y realmente no pueden generarle a Boca esa característica de poder realmente rotar y seguir siendo competitivo, que es al fin y al cabo lo que en el fútbol se traduce, se explica como jerarquía. A Boca en la rotación y en el plantel le falta la jerarquía que hoy poco a poco está encontrando en el 11 titular. Para hablar un poco de Independiente, un equipo verdaderamente apático por sobre todas las cosas, al que en el primer tiempo tuvo esa jugada en la que agarró mal parado a Boca, termina definiendo bien por la derecha. Me gustó el partido de Gutiérrez en líneas generales para luego hacer el gol a Baldo por la izquierda, pero tuvo esa y nada más, Más allá de alguna que otra en el segundo tiempo, más allá de que, es cierto, tuvo, después de los buenos primeros 5 minutos del complemento de Boca, 10 minutos en los que fue superior a Boca acá en la Bombonera. De todas maneras es un equipo que yo creo que si uno analiza que jugó 2 clásicos consecutivos y que sacó 4 puntos de 6, bueno, podemos decir que Independiente aprobó en estos partidos que jugó. Ahora, desde lo futbolístico, un equipo que todavía le falta presente, actualidad
y más que nada fútbol, porque verdaderamente hoy, aún con los suplentes de Boca en el primer tiempo, yo creo que se vio superado por momentos. Lo concreto, Boca e Independiente se vuelven a repartir puntos en la cancha de Boca. Boca sigue sin ganar clásicos y esto es algo que a mí personalmente me preocupa. Repito la estadística, de los últimos 12 ganó uno. Fue a River en noviembre del año pasado, después contra Racing, contra San Lorenzo, ahora contra Independiente, todos empates y lo próximo que se le viene es otro clásico, donde va a tener que estar a la altura, donde va a jugar contra River en el Monumental. Y más allá de ganar, porque desde los puntos y de la tabla de posiciones, Boca va a empezar a necesitar sumar de a 3 y ganar, pero por sobre todas las cosas Boca necesita dejar una imagen positiva en el Monumental, porque las últimas presentaciones de Boca en la cancha de River fueron realmente olvidables, y yo creo que es otro de los grandes repudios que tiene el hincha para con estos últimos partidos en el Superclásico, en el Monumental, donde Boca no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha defendido lo que marca su historia. Boca e Independiente acaban de empatar 1-1, es otro empate en la cancha de Boca para el equipo de Úbeda, que sigue invicto, pero también que le sigue costando por momentos silvanar racha de triunfos. Muchas gracias por ver y por acompañar. Esto fue Boca 1, Independiente 1 en la Bombonera y nos vemos para mañana Racing y River.